Ya, acá. Entonces, para el primero, ya. Con capacitores, lo que más toman, suelen, o sea, lo que más se enfocan, yo creo que es cuando tienes capacitores con dieléctricos. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, en realidad la separación que ven ahí en la figura no es un dieléctrico, sino es un conductor, pero yo he visto bastante, y cuando yo vi la materia, se enfoca mucho en capacitores, placas paralelas, pero que tienen dieléctricos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos en todos los 39 preguntas que tengo. Así que bien, la primera pregunta. Tenemos un capacitor hecho de dos placas metálicas paralelas, separadas a una distancia d. Sabemos que la capacitancia, o sea, hasta aquí nos indica que tenemos un capacitor con capacitancia igual a lo que sería esto, ¿no? La capacitancia es proporcional al área y es inversamente proporcional a la distancia que la separa. Chévere. Nos indica que la placa superior tiene una densidad superficial de más delta y la placa inferior menos delta. Quiere decir que ambas están cargadas con la misma Q. Sí tienen el mismo área, ¿no? Pero como pueden ver acá, nosotros podemos interpretar que son placas metálicas paralelas, es decir, que de alguna forma van a tener la misma área. No te lo dicen, pero hay que inferir eso. Por lo tanto, estamos en presencia de un capacitor. ¿Ok? Y a ver, vamos a ver qué nos dicen. Aquí tenemos más Q, y aquí tenemos menos Q. Y si lo dejamos acá, voy a tener horizontal y horizontal. Vamos a dibujar un poco de cargas. Vamos a poner más, menos, menos. Chévere. Ahora, ¿dónde me quedé? Me quedé hasta acá. Ahora, vamos a colocar una placa metálica de espesor. Aquí me dicen, el espesor es L. Sin embargo, L tiene que ser menor a la distancia que separa las placas. Si tenemos que la distancia es la que estoy mostrando, L tiene que ser menor, por lo tanto, la placa conductora, porque es metálica, es un conductor, tiene que ser un grosor más o menos de este porte. ¿Ok? Esta es una placa metálica. Como es tiene un grosor L, pues vamos a tener un poco de dos superficies, ¿no? Donde pueden recibir las cargas. Pueden recibir las cargas aquí y pueden recibir las cargas acá. Y bueno, también acá en la superficie. Puede ser esto o no puede. Pero bueno, trabajamos normalmente con las superficies, las que son paralelas, ¿no? Es decir, esta superficie y esta superficie de acá. Entonces, bien, no por... Tengo que borrar siempre. Déjenme configurar esto para no estar... Ya, ahora sí. Ya, bien. ¿Qué más me dice? Que se va a insertar sin hacer contacto entre las dos placas. Luego de la intersección, la diferencia de potencial entre las placas ¿se incrementa o se disminuye? Bueno, acá tienen la respuesta ya, porque algunas preguntas hace años ya te marcabas y te dan la respuesta. Entonces es la B. Sin embargo, vamos a nosotros buscar por qué es la B. Así que para este problemita tenemos que asociar dos cosas. A ver, una, que te piden el potencial eléctrico o la diferencia de potencial entre esta barra de acá y esta barra de acá, es decir, este potencial V. Ahora, este potencial V se puede sumar. Bueno, esto es una convención que se dice, el potencial V va a ser igual a los potenciales que vamos a tener aquí, ya sea, por ejemplo, un potencial V1 y un potencial V2. Entonces, V mayúscula significa V1 más V2. Ahora, ustedes pueden elegir, pueden separar entre tres potenciales, entre cuatro potenciales, no importa. Lo importante es que al final la suma de todos me dé la resultante, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta estrategia? Simplemente vamos a coger y sumar el potencial que va a recibir aquí, desde la placa superior, hasta la placa metálica. ¿Ok? Y luego vamos a sumar el potencial que tiene la placa metálica en su interior, y luego vamos a sumar la potencial que tiene con la placa inferior. Ahora, para entender un poco más el ejercicio o lo que pasa en sí,
déjame cambiar de color. Vamos a cambiar un color de azul. Vamos a entender una cosa. A ver, primero, la placa superior es una lámina. ¿Sí o qué? Entonces, al yo introducir una placa metálica, aplicamos los conocimientos anteriores. Y sabemos que esto no tiene carga, es decir, la carga neta de esto es 0. Carga neta igual a 0. Entonces, ¿qué va a suceder con las cargas en la placa metálica para cumplir una cosa de los conductores? Que el campo interno sea 0. Ok, para cumplir que el campo interno sea 0, la placa, bueno, las cargas, tienen que de alguna forma organizarse. Ok, entonces, vamos a ver. Si yo quiero que internamente sea 0, pues la configuración de las cargas va a ser de esta forma. Vamos a tener más en esta superficie inferior y vamos a tener menos en la superficie superior. Ahora, obviamente que estas cargas negativas tienen que anularse con las cargas positivas de abajo. ¿Por qué? Porque la carga neta es 0. ¿Ok? No puede haber un exceso de cargas. Ahora, ¿cuál es la carga que reside en estas superficies? Pues debe ser la misma carga que reside en la superficie de arriba. ¿Ok? Entonces ahí se cumple, podemos cumplir que el campo eléctrico interno sea 0. Ahora, si alguien tiene dudas, pues podemos comprobarlo. A ver, aquí tenemos una placa que es más, la placa superior. Aquí tenemos la placa metálica. Yo le estoy diciendo que va a tener carga negativa en la superficie de arriba. En la de abajo va a tener positiva. ¿Ya? Y aquí tenemos la placa del condensador, pero de negativa, ¿no? Entonces tenemos menos Q y tenemos más Q acá. Introducimos la placa metálica, lo que sucede es que se ordena así. ¿Ok? Aquí vamos a tener menos Q y aquí vamos a tener más Q. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque si hacemos ley de Gauss, ¿ok? Intentamos hacer ley de Gauss. Ya tenemos que hacer una especie de cilindro en la cual va a tener una carga contenida o encerrada igual a 0. ¿Ok? Si no tiene una carga igual a 0, sabemos que hay flujo. Entonces, pues, vamos a tener un campo interno diferente a 0. ¿Ok? Esto es un poco enlazado con lo que tenemos. Pero bueno, me estoy extendiendo y si hay preguntas, nomás me dicen, ¿ok? Pero quiero pasar un poco más rápido. Son 39 preguntas que les Sí, pueden sí, tomar. solamente algo puntual ahí. Ese Sí. gráfico que usted hizo, Sebastián, buenas noches. Buenas. Comparado con el que tienes acá, el color verde, aquí está bien, donde tiene el borrador, está chévere que las cargas están sobre el conductor, ¿no es cierto? Las cargas, la positiva y negativa. Pero acá en ¿Ya? el verde, usted la puso adentro, entonces, Ah, ¿cuál es la diferencia ahí? no, a ver, las cargas de los conductores siempre residen en la superficie externa. ¿Ok? Es Correcto, como que están como literalmente besando el aire o besando su alrededor. ¿Ok? correcto. Y en la parte verde que está acá, en eso, ¿por qué está adentro entonces? O sea, más que todo están adentro por limitación de espacio, porque esta figura es Ok, chiquita, entonces ya, si la ponía chévere. aquí se iba a ver Ya, un poco rara. ya, Ajá. está bien, gracias. Sí, no, válida la pregunta, pero acá como tengo más espacio, entonces sí me pude hacer un poco esa diferencia, ¿no? Pero bueno, entonces por ley de Gauss, como estaba concluyendo, vamos a tener que menos Q va a tener la superficie de arriba y más Q la superficie de abajo. Entonces, ya lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Ok? Vamos a decir que este es BA, el potencial entre este punto de arriba y este punto de abajo se llama BA. El potencial desde este punto hasta este punto vamos a llamarlo BB. Y el siguiente, BC. ¿Ok? Entonces, si yo sumo BA, BB y BC, me va a dar la resultante. BA más BB más BC. Ya, ahora, porque ¿qué nos interesa? Saber el potencial que hay entre las placas luego de haber insertado esta vaina. A ver, vamos a averiguar cuánto es cada uno. Cuánto vale BA, cuánto vale BB y cuánto vale BC. En el capítulo anterior, no sé si se acuerdan de superficies equipotenciales, ¿ok? Los conductores son superficies equipotenciales. Quiere decir que en todo su interior, ¿ok? Hasta la parte, lo que sería externa a su superficie, va a tener el mismo potencial. Es decir,
que BB, yo voy a saber que de antemano es igual a 0. ¿Ok? Voy a saber de antemano que es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy comparando el potencial aquí con el potencial de abajo. La diferencia de los dos me va a dar 0. ¿Ok? Por las propiedades de los conductores. Ahora, si ustedes lo quieren hacer matemáticamente, pueden decir lo siguiente. Ok, ¿sabes qué? Adentro de mi conductor, ok, aquí vamos a tener así, este sería la placa. Bueno, como dice Carlos, vamos a dibujar las cargas externas, ¿no? Así, unas cargas que están saliendo, unas cargas que están saliendo en la parte inferior. Ahora, estamos calculando BB. Listo. Si no hay campo interno, es decir, si el campo aquí es 0, ya yo sé que eso lo vieron, cómo se llama, cómo se halla el potencial entre dos placas, ¿ok? Se halla de esta forma. Es igual a E por la distancia que hay entre las placas. Entonces, si tenemos esta vaina 0, por lo tanto, la diferencia entre las dos placas en potencial va a ser 0. Ya, esta es la demostración y eso fue en el capítulo 3. Así que por eso sabemos que BB va a ser 0. Ahora, BA no es 0. ¿Por qué no es 0? Porque sí hay campo eléctrico en esta región de acá. Sí hay campo eléctrico. Entonces vamos a calcularlo. A ver, el campo eléctrico en esta región va a estar dado por, de esta forma, BA va a ser igual a el campo eléctrico en esa zona, multiplicado por esa distancia, que vamos a ponerle distancia de A. Ahora, el potencial, perdón, en C va a ser igual a la distancia que hay en C multiplicado por el campo, ¿ok? En esta región. Listo. Ahora, vamos a ver cómo es el campo, ¿ok? ¿Cómo es el campo? Entonces, para eso voy a borrar esta explicación que ya la dije. Déjeme agrandar un chance el borradorcito para que me quede espacio. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo averiguamos el campo? Voy a ponerlo el campo en la región A y el campo en la región C. ¿Ok? Aquí vamos a establecer también lo mismo. De hecho, para ahorrar espacio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto. Listo. Hasta ahora espero que nadie se haya perdido. Simplemente hemos establecido la fórmula y hemos indicado lo siguiente. Que BA va a ser igual a tanto, BB 0 por ser conductor y BC tanto. Listo. Vamos a calcular el campo EA. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a imaginarnos que tenemos que esto es una lámina arriba. ¿Ok? En realidad el problema se reduce así. Ahora aquí tenemos esta lámina arriba, esta lámina abajo, esta lámina abajo y esta lámina abajo. Entonces vamos a calcular por región. ¿Ok? Me interesa saber en la región A cómo es el campo eléctrico. Entonces, primero, yo sé de antemano que el campo eléctrico en magnitud de una lámina, una lámina, va a ser igual a la densidad superficial sobre 2 veces epsilon sub 0, ¿no? No tenemos dieléctrico, simplemente tenemos el aire o el vacío. Entonces, vamos a averiguar. A ver, en esta región, la placa 1 me hace un vector hacia abajo, ¿sí o qué? Y la placa 2 me hace un vector también hacia abajo. Entonces se van a sumar. Se van a sumar. Ok, entonces, en la región A me va a contribuir campo la placa 1 y la placa 2. Vamos a ver si la placa 3 y la placa 4 me contribuye en el campo. Entonces, vamos a ver 3 y 4. Listo. Ahora, el campo 3 me realiza un vector hacia arriba. Y el campo 4, perdón, la placa 4, me realiza un vector hacia abajo. Es decir, que se elimina prácticamente el efecto de 3 y 4. Y me va a quedar que la región A, el campo va a ser 1,2. Bueno, el campo hecho por la placa 1 y la placa 2. Listo. Entonces sabemos que el campo en A va a ser el campo en magnitud de 1 más el campo en magnitud de 2. Listo. Y esto me queda lo siguiente. Como tienen las mismas cargas, listo. Entonces tenemos que BA, bueno, después la colocamos. Ahora, vamos a averiguar el campo en la región B. Bueno, sabemos que va a ser 0, así que no lo vamos a calcular porque es igual a 0. Ahora, en campo en C.
prácticamente lo mismo que en A. Vamos a analizar. La placa 1 me hace un vector hacia abajo y la placa 2 me hace un vector hacia arriba. Entonces se me anula lo que sería la contribución de esas placas. En cambio, la placa 3 me hace hacia abajo y la placa 4 me hace hacia abajo. Entonces se suman sus magnitudes. Por lo tanto, en C, 3 y 4 me contribuyen. Entonces, el campo eléctrico en C va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Lo mismo. Entonces, vamos a tener que el potencial entre las placas va a ser igual a BA. ¿Cuánto vale BA? De hecho, lo voy a reemplazar de una vez. No sé qué hice. ¿Qué hice? Ah, no. A ver, BA es igual a esto más 0 más esto. Por lo tanto, vamos a tener 2 veces. Ok. Listo. En cambio, ¿qué me acá? Ya, en cambio, si no tuviéramos esta vaina, ya, lo que sería, a ver, aguanta. Dice que se disminuye. Ah, es que tampoco no me dice nada. Aquí me faltó multiplicar el DA y me faltó multiplicar el DC. Ahora sí. Ya decía yo. DC. Ahora sí. Entonces vamos a tener que el voltaje va a ser igual a esto. DA más DC. ¿Ok? Ahora, al principio teníamos también que el voltaje va a ser igual a la magnitud del campo, ¿ok? Que sería esto mismo, por la distancia que separa las placas, quiere decir D. ¿Ok? Entonces, este es al principio y este es el voltaje final. Ahora, vamos a comparar. Este término es igual a este término. Sin embargo, esta distancia D es toda esta distancia D. Y la suma de DA más DC es menor que la distancia D. Por lo tanto, vamos a tener un voltaje final menor. Y por eso concluimos que disminuye el voltaje. Una explicación súper larga, pero es lo que pasa en la mente, por lo menos es la explicación que se me ocurre. ¿Ok? Y creo que es la que debería hacerse. Igual, no les piden resolución, así que simplemente lo que les di, imagínense, no sé, traten de hacer rapidito en el paper y contesten. Listo. Si no hay preguntas, continuemos. Faltan 38 preguntas. Y vamos a ver si alcanzamos. Profe, disculpe, ¿dónde quedó el 2 de la expresión del campo eléctrico de arriba? ¿En qué parte? Cuando calculamos, Digo, estos campos. sí, el 2 que va en el denominador, porque ahí arriba, o sea, usted puso la fórmula del campo eléctrico, pero entre dos placas, supongo, ¿no? No, este es el campo eléctrico por una lámina. Ajá. Entonces, como estábamos analizando por regiones, te estaba indicando de que en la región A se suman los vectores o los campos eléctricos hechos por 1 y 2. Entonces, si tú sumas esto más otro más, se quita el 2. Y aquí también en la región C. Por eso es que concluí que el campo, aquí está, te puse una suma y concluí esto. Que el campo en A, el campo en C, va a ser igual sin el 2. ¿Ok? Y por eso se va. Sí, ahí está claro. Gracias. Okay. Listo, vamos a borrar. Entonces, igual queda grabado, si alguien le quiere tomar foto, pues tómelo ahorita. Ya vamos a pasar a otra pregunta. Ya a ver, vamos a ver qué nos sorprende la live. ¿Qué nos sorprende la capacitancia CL2? Bien, una pregunta conceptual.
Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, cuadritos, es porque posiblemente, muy posiblemente, la respuesta sea más de una, ¿ok? Aunque ahora creo que PPL está un poco medio que te quiere que te equivoques, perdón. Así que lo ponen a veces para que dudes, ¿no? Vamos a leer. A ver, tenemos cargas iguales, Q, pero opuestas. Y se colocan en los platos cuadrados de un condensador de placas paralelas llenas de aire. Ok, aquí lo que leen en el primer statement, primer enunciado, en la primera frase, es que simplemente imaginemos que tenemos un condensador de placas paralelas y que uno tiene más Q y el otro tiene menos Q. Nada más. Ah, y el dieléctrico que la separa es el aire. Punto. Las placas se separan a 2 veces su separación original. Quiere decir que este es el antes. Vamos a poner que el antes tiene una distancia D. Y el después va a tener una distancia de 2 veces. Vamos a tener una distancia 2D. Más Q y menos Q. Estoy poniendo que tienen las cargas iguales, suponiendo que no están conectados en ninguna batería. Ok, déjame ver qué dice acá. Las placas se separan 2 veces su separación original, que es pequeño en comparación con las dimensiones de las placas. Ok, esta vaina lo pueden omitir, ok, no te agrega nada más. Lo único que te dice es que puedes, como decir, aproximar el campo de esta forma. El campo por una lámina, una de las placas, ok. El campo total sería 2 veces eso. ¿Y por qué? Porque acuérdense que en realidad este campo es para unas láminas de área infinita, ¿verdad? Pero si tenemos una distancia súper chiquita, entonces para esa región las placas son infinitas, no son muy grandes. Pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre este condensador son verdaderas? Puede haber más de una opción. La primera, la densidad de energía en el condensador se ha incrementado. ¿Ok? Esa es la primera. Vamos a ver si es verdad. Yo tengo que la densidad va a ser igual, es decir, mi U es igual a lo siguiente. Ya, creo yo que no me estoy comiendo nada. Déjame ver que aquí tengo la última página del libro. Sí. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Ya, listo. Sí, ahorita también hay que ver de verlo. Entonces, a ver, vamos a ver si pasa algo con el campo eléctrico. A ver, en magnitud no pasaría nada, porque el campo eléctrico es proporcional a lo que es la carga. Y si la carga, pues, no varía, entonces vamos a tener que el campo eléctrico no va a variar. Entonces, la densidad de energía no incrementa. Sin embargo, lo que sí te va a incrementar es la energía almacenada. Ok, eso te va a incrementar. Quiere decir que si la pregunta hubiese sido, la energía almacenada en el condensador se ha incrementado, Simón. ¿Por qué? Porque, a ver, déjame ver, incrementado, Simón, ajá, Simón, porque hay más espacio. Aquí tienes más volumen. Si tienes la misma densidad y más volumen, entonces vas a tener mayor energía acumulada. Entonces, esta no la marcamos. La segunda, la energía almacenada en el condensador se ha duplicado. Entonces, para eso, vamos a averiguar U es igual, ya sea a 1/2 de Q sobre B, o lo podemos transformar en simplemente dependiente de Q, ¿verdad? Sabemos que el capacitor va a ser igual a Q sobre B. Por lo tanto, vamos a reemplazar, yo sé que Q se mantiene, así que la B no lo quiero. Por lo tanto, B es igual a Q sobre C, y esta vaina la reemplazamos acá, y tenemos que es igual a 1/2 de Q al cuadrado sobre C. Es decir, que la energía es inversamente proporcional que la capacitancia. Entonces, tenemos que la capacitancia va a ser igual, ¿ok? Proporcional al área y inversamente proporcional a la distancia. Entonces, si yo aumento 2 veces la distancia, vamos a tener que C final va a ser igual a la misma área,
sin embargo, 2 veces D. Entonces, si esto lo ordenamos, vamos a tener que la capacitancia es 1/2 de C inicial. Entonces, la capacitancia, ¿qué pasa? Disminuye, se hace más chica. Ahora, ¿qué va a pasar con U? Pues reemplacemos, ¿no? U inicial es igual a 1/2 Q al cuadrado sobre C inicial. Y tenemos que U final va a ser igual a U medio de Q al cuadrado y C final, ¿verdad? Pero C final es CU multiplicado por 1/2. Entonces tenemos que U final es mayor, ¿ok? Es, de hecho, 2 veces mayor. ¿Ok? Tenemos que U final es 2 veces mayor que U inicial. Ya, esto nada más despejando fórmulas y eso. Así que, Simón, se ha duplicado. La tercera, la diferencia potencial a través de las placas se ha duplicado. Ya, ¿cómo hacemos eso? Pues, a ver, si tenemos la misma carga inicial que final, entonces podemos tener una relación, ¿verdad? Q inicial es igual a ¿cuánto? Si despejamos de esta fórmula acá, es igual a la B inicial por C inicial. Y Q final, pues lo mismo, ¿no? C final. Entonces, me preguntan sobre si se ha duplicado. Es decir, si BF es mayor por 2 veces que B inicial. Entonces, para eso, vamos a hacer una comparación. A ver, C final, yo lo voy a reemplazar porque sé que es 1/2 de C inicial. Entonces se me va esta vaina y me va a quedar que B final es igual a 2 veces B inicial. Y la respuesta es que, Simón, se ha duplicado. La cuarta, el campo eléctrico entre las placas se ha incrementado y la respuesta es no, no se ha incrementado. ¿Ok? Aunque, déjame ver algo. Esto es B por distancia. Ya, no, no, no. No, Sí, no era B igual a ajá, es F al por D. revés. Sí, sí, es O al sea, con revés. eso también puedes, para ver si se ha duplicado. Sí. Así es. El campo eléctrico es igual a B sobre D y también puedes ver, ¿no? Si B final es igual a 2 veces sub 0, y esto es así, me va a quedar que el campo eléctrico se mantiene. Ajá. Entonces, no ha incrementado y la capacidad se ha duplicado y no, ha disminuido, ¿no? Sobre 1/2. Listo, esa es la pregunta. Pasemos a otra. Nos falta 37. Vamos a ver si alcanzamos. Si hay preguntas, nada más interrumpan. Así que voy a suponer que no hay preguntas. Así que si alguien puede tener la delicadeza de como que hacer el screenshot, ya para luego yo hacer una plantilla y tener ya marcadas las respuestas, porque no lo he hecho. Simplemente no me dio tiempo, simplemente ordené. Son 39 preguntas y no se repiten. Así que bueno, nada más voy a dejar la respuesta aquí, que esto es igual a la energía se duplica y la diferencia se duplica. ¿Ya? Y esto los demás no. Listo, vamos a hacer otra. Y a ver qué nos dicen acá. Si tenemos una fuente o batería y la conectamos a un capacitor de placas paralelas, ya, y se aumenta la separación entre las placas, entonces, ¿qué va a pasar? A ver, otra vez, imaginemos lo que pasa. Tenemos el condensador o el capacitor, pero está conectado directamente con una batería. Que vamos a poner una batería que se coloca de esta forma. Se parece a un capacitor, pero tiene una placa más chiquita. Y generalmente, bueno, siempre va a tener polaridad. ¿Okay? A no ser que sea una fuente variable. Pero si es DC, es decir, corriente continua, tiene siempre polaridad positiva y negativa. Ahora, colocamos una batería, listo, conectada a un capacitor de placas paralelas. Y aumentamos la separación entre las placas. Cuando un capacitor se conecta con una batería, la batería lo que hace es siempre mantener el potencial. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, el potencial inicial tiene que ser el potencial final. De ley, eso es de ley. Así que, yo tengo una relación, ¿no? Que la capacitancia es igual a Q sobre B, es decir, B va a ser igual a Q sobre C.
Así que reemplacemos. B inicial va a ser igual a Q inicial sobre C inicial. Q final sobre, sería capacitancia final también. Ok, entonces esto nos importa, porque vamos a sacar cositas. Ahora, relacionemos C final con C inicial. C final, ¿a qué es igual? Va a ser igual, a ver, si aumentamos, no nos dice la proporción, nada más que aumentamos la placa, pero sabemos que la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia. Por lo tanto, a mayor distancia, menor capacitancia. ¿Ok? Eso es lo que se llama inversamente proporcional. Cuando es proporcional, perdón, las flechas son iguales. Entonces, C final vas a tener que va a ser menor que C inicial. Entonces, si tú tienes la ecuación 1 y la inecuación 2, puedes saber qué pasa con las cargas. Por ejemplo, primero, vamos a seleccionar las que no son. ¿Disminuirá la diferencia potencial? No, por la batería mantiene el diferencial. Segundo, ¿permanece constante la diferencia potencial entre las placas? Sí, prácticamente esa es, ¿ya? Igual vamos a leer las otras. ¿Aumenta la diferencia? No. ¿La diferencia potencial variará siempre? No. Ok. Bueno, este análisis no nos sirvió para esta pregunta, pero para otras sí sirve. Justamente no servía para eso. Eliminamos y vamos a la otra. Ahora estamos 3 preguntas de 39. Ya, voy a acelerar un poco el paso. Ok, a ver. El campo eléctrico entre los platos cuadrados de un condensador tiene una magnitud de, ya, chévere. Ok, tenemos que la magnitud entre estos platos o estas placas paralelas es igual a E. El potencial a través de las placas se mantiene con tensión constante. Quiere decir que D inicial va a ser igual a D final. Listo, esa es la condición 1. Ya, ok, vamos a separar 2 veces su separación original. Entonces, D final va a ser igual a 2 veces D inicial. Esto es otra condición que hay que mantener. Ok, ¿qué pasa con la magnitud del campo eléctrico? Ok, disminuye, o sea, la mitad, aumenta 4 veces, se mantiene, disminuye 4 veces, bueno, se divide 4 veces, o se duplica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a calcular cuál es la capacitancia final. Ok, acuérdense de algo. Aumento de distancia, disminuye capacitancia. Ok, entonces, si yo aumenté 2 veces la distancia, va a disminuir esta vaina 2 veces. Por lo tanto, ya sin hacer cálculos, de una vez yo sé que capacitancia final va a ser igual a 2 veces capacitancia inicial. ¿Ok? Por la relación que tiene en las capacitancias con la distancia. Bien, entonces, ahora, como me mantengo de tensión, yo voy a aplicar la ecuación 1, pero ahora con la fórmula, ¿no? Que D puede ser descrito como Q sobre C inicial, Q final sobre C final. Ahora, separo o relaciono las cargas. Q final va a ser igual a C final, que va a ser 2 veces C, y me va a quedar lo siguiente, que Q final es 2 veces Q inicial. Es decir, aumentó la carga. Aumentó la carga. Si aumenta 2 veces la carga, el campo eléctrico aumenta 2 veces. ¿Ok? Entonces está relacionado proporcionalmente. Una aumenta 3 veces, la otra aumenta 3 veces. Entonces la respuesta es 2 veces E. ¿Ya? Continuemos la cuarta pregunta. ¿Ya? Y nos faltan 35. Si hay preguntas, nada más me interrumpen antes de borrar. Profesor, una pregunta. Ahí en lo que sería, pues se puso capacitancia final igual a las 2 veces capacitancia inicial. Pero usted dijo que a sí, mayor distancia es un medio, sería. Sí. Perdón, sería capacitancia final. Ajá, sería capacitancia inicial sobre 2. Tienes razón. Porque aumenta la D y disminuye C. Ajá, tienes razón. Ajá, entonces pues nos quedaría que en realidad
disminuye lo que serían las cargas. Ok, disminuye. Esto va a ser igual, ahora vamos a colocarlo otra vez. C final es igual a la mitad de C inicial. Y teníamos que B sub 0 es igual a D final. Y teníamos que Q sub 0 es igual a C inicial, Q final, C final. Quiere decir que Q final va a ser igual a C final sobre C inicial. Y esta relación entre las dos me va a dar un medio, ¿no? Entonces, efectivamente, gracias a Galo, sí, la había puesto en la fórmula mal. Entonces disminuye 2 veces. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Bacán. Así, me interrumpen nomás si alguna cosa de lo que digo lo aplico mal o alguna vaina. Listo, vamos a otra. Profe, disculpe, en esa de ahí también se puede utilizar, qué sé yo, la fórmula del voltaje igual a carga sobre capacitancia y reemplazar el voltaje por campo eléctrico por distancia, ¿no? Si no. O sea, utilizar esta fórmula y reemplazar, Sí. ¿qué Y cosa? reemplazar voltaje igual a campo eléctrico por distancia. Despejar el campo eléctrico. Sí, no, de hecho, sí, de hecho así se puede hacer, se puede demostrar, porque yo por lo general comparo con las cargas, porque yo sé que mayor carga va a tener o sea, va a ser proporcional a lo que sería el campo eléctrico. ¿Ok? Y esa proporcionalidad te lo da la densidad superficial. Pero lo puedes hacer por esa forma. Puedes hacer por esta forma, que yo creo que es un poco más visualmente, es mejor, ya que decir que sabes que Q final es mayor que Q inicial, por lo tanto E final es mayor a inicial. ¿Ok? Esto es un poco más una conclusión cualitativa. Quiere decir que nada más dices, ¿sabes qué? Mientras más carga, más campo. ¿Ok? Yo sé que es proporcional, pero matemáticamente por acá es mejor. ¿Ya? Y para los que quieren o los que se vayan por acá, si lo quieren dejar un poco más, más chévere, pueden decir que E está dado por la densidad superficial. ¿Ya? Entonces, si aumenta la carga en un área que no ha cambiado, es porque la densidad superficial aumentó. Y ya, pues si aumenta esta vaina, esto es proporcional a esto. Ya, nada más. Pero sí, efectivamente, yo creo que hasta más sale ir por acá. Igual, o como no he hecho, yo me estoy yendo ahorita por donde me sale. Listo, entonces vamos a hacer otra. A ver, ambos capacitores se conectan a la misma diferencia potencial. ¿Qué capacitor tiene la mayor densidad superficial de carga? Ok, chévere. A ver, esta es una pregunta que no hemos hecho. Yo pensaba que era una de las iguales, pero no. Nos preguntan que ¿cuál tiene mayor densidad? ¿Cuál tiene mayor densidad? Ok, nos dan la medida. No se puede ver muy bien, pero este es una S y este es 2 veces S. En área. Quiere decir que para la densidad superficial 1 va a estar dado de la siguiente forma. Carga contenida en cualquiera de las placas sobre el área que está dado por S al cuadrado. En cambio, densidad 2 va a estar dado por Q sobre, bueno, en realidad sería Q1 y aquí sería Q2 sobre 4 veces S al cuadrado. Entonces, hay que estar atentos aquí. Entonces, si esta vaina está conectado a la misma diferencia de potencial que esta, entonces podemos relacionar lo que sería sus capacitancias y sus cargas. A ver, si tenemos que esta distancia es D y tenemos que esta distancia es 2D, ya vamos a calcular su capacitancia de ambas, ¿ok? Entonces, capacitancia de la primera placa va a ser igual, ya vamos a tener el área, que es igual a S al cuadrado, sobre la distancia que es D. En cambio, la capacitancia 2 va a ser igual a lo siguiente, 4 veces S al cuadrado sobre 2 veces D. Quiere decir, en otras palabras, si cancelo esto, me va a quedar que es 2 veces C1. Es decir, la capacitancia de este man es 2 veces a la primera.
Por lo tanto, vamos a proceder, ¿no? A comparar sus cargas. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que B1 tiene que ser igual a B2. ¿Por qué te lo indica el problema? A la misma diferencia de potencial. Entonces, aplicamos, ¿no? Una igualdad. Ahora, la relación que tenemos es la siguiente. Que Q sobre C, bueno, a ver, sería C igual a Q sobre, Simón. Va a ser igual a Q2 sobre C2. Listo. Ahora, yo sé que C2 está relacionado con esta ecuación. Así que vamos a llevarnos acá y a relacionar. Q1 va a ser igual a Q2, pero va a ser la mitad, creo. Simón, va a ser la mitad. Se cancela y me queda Q2 sobre 2. Por lo tanto, vamos, déjenme enviar el zoom arriba y me queda lo siguiente. A ver, Q1, vamos a darlo Q1 así, Q1 sobre ese cuadrado. No, Q1 hay que reemplazar, perdón. Entonces vamos a reemplazar que Q1 es igual a Q2 sobre 2. En cambio, Q2 sobre 4 es el cuadrado. Si comparamos este término de acá, es igual a este término de acá. Por lo tanto, ¿qué es mayor? ¿Un medio o un cuarto? En otras palabras, ¿qué es mayor? 0.5 o 0.25. Entonces 0.5 es mayor. Por lo tanto, la densidad 1 es 2 veces la densidad 2. Así que este man señaló mal. Creo que no soy yo esta pregunta. Preguntas, ¿se entendió este procedimiento? No. Me avisan para avanzar rápido, por favor. Bueno, no hay preguntas, continuamos. Así que mucho cuidado con esto. Por ejemplo, a pesar de que este es más chiquito y que tiene una distancia más pequeña, va a tener una mayor densidad superficial. Bueno, vamos a eliminar y a pasar con otra. Esto se pregunta. Vamos a tener un capacitor de placas paralelas, va a estar cargado, ¿ok? Quiere decir que las cargas no van, si tú disminuyes las placas, la distancia de las placas, o aumentas, las cargas no se van a ir. La carga va a ser igual, siempre, siempre. Entonces vamos a tener placas paralelas y ahora vamos a disminuir. ¿Ok? Vamos a disminuir. Ahora, como tenemos la relación mayor distancia, menor capacitancia. Si disminuimos, sería al revés, ¿no? Por lo tanto, al disminuir, C final es mayor que C inicial. Esta es la primera condición del problema. Ahora, tenemos la segunda condición, que Q inicial es igual a Q final. Por lo tanto, hacemos una relación, ¿no? Tenemos que C es igual a Q sobre V. Entonces, puedo reemplazar en 1, lo puedo expresar en términos de Q final y V final. Es decir, esta capacitancia vamos a reemplazarla por Q final sobre V final. Le ponemos la inecuación, quiere decir este mayor que Q inicial sobre V inicial. Tenemos que los dos Q son iguales, se simplifican y me va a quedar esta relación, que V inicial es mayor que V final. ¿Ya? Y esta es mi respuesta. Ya, bueno, eso sí está ahí, ¿no? A ver, entonces, ¿disminuye la carga? Pues no. Ya hemos dicho, ¿no? Que no importa. No importa lo que sucede, si separas, aumentas la distancia, tiene que ser igual a la carga. La carga permanece constante, Simón. La energía almacenada disminuye. A ver, vamos a ver esto. La energía almacenada. Entonces sabemos que es igual a un medio de Q inicial y V inicial. Sabemos que U final es igual a un medio de Q final y V final. Ahora, sabemos que los Q son iguales, por lo tanto, vamos
a eliminar los subíndices y nos quedamos con lo siguiente. Listo, tenemos igual esto, igual esto. Por lo tanto, la energía almacenada depende netamente del voltaje, ¿ok? O de la diferencia de potencial, que es lo mismo. Así que, si tenemos que B final es menor, por lo tanto, tenemos que la respuesta también es que la energía disminuye, ¿ok? Porque B final es menor que B inicial. Seguimos con las preguntas. Espero que no haya dudas con estas preguntas de lectura. Ya, igual, voy a intentar, yo creo que sí puedo, en el día miércoles, o no, el día martes. No, ¿qué tengo el miércoles? El examen. A ver, el martes tengo intro y el miércoles tengo, no me acuerdo, tengo que ver. ¿A qué hora tiene el examen? El miércoles. ¿De mañana o de tarde? A ver si hacemos problemas. En la tarde. ¿Pero a qué hora? De 2 a 4. El examen, ¿no? Ujú. No. Chuta, yo también tengo examen de 2 a 4. Chuta. Ya, pero creo que, déjame ver si el martes hacemos problemitas, porque no les he dado problemas de capacitancia. O sea, estos controles de lecturas les va a servir para la lección, pero para el examen creo que toma preguntas de desarrollo. Así que voy a ver si el martes les doy una cantidad de problemas. ¿Ok? Bueno, seguimos. El trabajo requerido para poder cargar un capacitor, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a esto, ¿ok? Puede ser igual a esto o puede ser igual a cualquiera de sus dos versiones más. Así que, pues nada, esta es la respuesta. Sencillo, muy ya. A ver. Dice, la capacitancia del capacitor es 1 microfarad. De todos. ¿Cuál es la carga que almacena el capacitor señalado con la flecha? Ya bien, entonces, para este tipo de circuitos, lo que hay que hacer es hacer una reducción de lo que serían los capacitores. ¿Ok? Y si se dan cuenta, por ejemplo, este capacitor está conectado un poquito feo, ¿ya? Y en realidad lo podemos conectar así. ¿Ya? Y es la misma configuración, nada más que no tan fea, ¿ok? Es la misma configuración. Y también este capacitor está conectado un poquito feo, lo podemos poner literalmente así. Estoy cambiando por encima. Ya, lo podemos poner así. ¿Ok? Ya, yo estoy directamente haciendo el circuito como que equivalente, pero ustedes tienen que hacerlo en sus hojitas, ¿no? Esto elimino, y bueno, aquí estaría conectado el cablecito. Profe, disculpe, el capacitor que está señalado con la flechita roja no estaría en serie con el último capacitor. No se lo Sí, podría poner ahí al ladito. sí estaría en serie. Ajá. Entonces, ya, vamos a hacer otro circuito para reducir de una vez y ponerla en serie como dices. A ver, 12 voltios. Aquí tenemos los dos capacitores, ¿no? El que es señalado, vamos a poner capacitor de interés. Le ponemos una carita feliz para distinguir. Este es capacitor. ¿Ya? Y aquí estos cuatro, lo que vamos a hacer es hacer el equivalente una vez, ¿ok? De los cuatro. Entonces vamos a tener un C equivalente que reemplaza los 4 capacitores de acá. Profe, no se olvide del capacitor que está arribita, el quinto capacitor. Ah, ya son 4 ya, perdón, no los vi. Ajá, sí, son 4. Ajá. Nada más que este capacitor lo puse aquí. Listo. Déjame borrarlo acá. Y a ver, preguntas. ¿La asistencia la ponemos aquí o en el grupo WhatsApp? Yo diría que aquí mejor, porque lo que hago es que ya termino de grabar y ya se quedan como que el chat guardado en Zoom. Y eso le paso al profesor y ya está. Y la otra vez me tuve que yo escribir sus nombres, ¿no? Así que es mejor que lo pongan acá. Gracias por la pregunta. Bien, a ver, ¿qué equivalente o la capacitancia equivalente, perdón, va a ser igual? A ver, primero, tenemos que esto en serie y esto en serie. Así que vamos a tener primero que hacer
un C equivalente 1, ¿ya? Y conectarlo en paralelo con un C equivalente 2, ¿ya? Y luego hacer paralelo. Entonces, a ver, el C equivalente 1 es en serie, ¿no? Por lo tanto, te vamos a tener que 1 sobre C más 1 sobre C y el recíproco. Esto me da C sobre 2. El C equivalente 2 es con el mismo proceso, C sobre 2. Ahora, C equivalente va a ser el paralelo de ambos. Y si yo sumo, me va a quedar que es igual a C. Entonces, prácticamente me va a quedar que el C equivalente va a ser igual a C. Vamos a tener ese acá. Bien, entonces, a ver, tenemos 12 voltios aquí, 0 voltios acá. Bueno, es un mismo nodo, así que vamos a tener 12 voltios en todo este nodo de arriba. Y aquí tenemos un 0 de tierra. Bueno, estamos suponiendo que es tierra. Ahora, quiero saber cuál es la carga acá. Pues simplemente vamos a hacer primero el equivalente entre los dos. ¿Ok? Entonces están conectados en serie, por lo tanto, el equivalente sería equivalente 3
Ya, a ver, tenemos 3 capacitores de igual capacitancia. Chévere. Se conectan a una fuente. Aquí tenemos más, este es menos. ¿Cuál adquiere mayor carga? Entonces, el capacitor, bueno, la respuesta es el 1, pero vamos a ver por qué. Este tiene un voltaje, este tiene otro voltaje. Ahora, si yo el equivalente a esto, me va a dar lo siguiente. Me va a dar la batería, el capacitor, para diferenciar, vamos a colocarle algo más chiquito, algo chiquito acá. Y aquí tenemos un C equivalente. Ese equivalente es igual a C sobre 2. Ya, porque tenemos que hacer el paralelo de ambos. Bueno, está en serie, perdón, pero te va a salir C sobre 2. Y aquí tenemos C. Aquí tenemos un voltaje, aquí tenemos 0, voltaje y tenemos 0. Por lo tanto, vamos a averiguar cuánta carga tiene este y cuánta carga tiene este. ¿Cómo hacemos eso? Pues la carga va a ser igual al voltaje y la capacitancia. La carga va a ser igual al voltaje y la capacitancia. Entonces, ¿cuál tiene más carga? ¿Q1 o Q2? Pues estamos viendo que Q1 tiene mayor carga. De hecho, tiene el doble. Y así se haría este problemita. Vamos, otro. A ver. Disculpe, la capacitancia equivalente no es 1 sobre capacitancia equivalente igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2. Al hacerlo no quedaría capacitancia equivalente igual a 2 veces la capacitancia. A ver, quedaría así. 1 sobre C más 1 sobre C. Y así, ¿no? Entonces me quedaría 2 sobre C a la menos 1 y me queda C sobre 2. No sé si estás comiendo el menos 1. Ya, a ver. Ya, vamos a ver otras preguntas. No sé, este parece interesante. Ok, vamos a ver si saben identificar qué está en serie con qué. Ya ahí me dice. ¿En cuál de los circuitos C3 se encuentra en serie con el capacitor C1? Es decir, C3 tenemos que compararlo si está en serie con C1. Ahora, cuando algo está en serie con cualquier aparato, qué sé yo, capacitor, inductor, resistor, o motor, lo que sea, lo que va a suceder es que la corriente nada más va a circular sobre esa rama. Quiere decir, tú tienes una rama, ¿ya? Y aquí puede haber una resistencia, puede haber un capacitor, puede haber hasta una batería, puede haber un inductor, puede haber hasta un motor, ¿okay? Un potenciómetro, lo que sea. Pero sí, la corriente, que ya la van a ver, de hecho ya la están viendo, creo, simplemente no tiene opción que pasar por esta rama, eso estar en serie, que forman, literalmente están conectados uno tras otro, uno tras otro. Entonces, eso hay que ver. Por ejemplo, aquí este C1 ya no es posible que esté en paralelo con C3, porque si te das cuenta, aquí pasa la corriente, ¿ya? Y la corriente puede irse para acá y puede irse para acá. Ya no tiene una opción o un solo camino, por decir así. Por eso, en la primera opción no sería, sea en la corriente, y ustedes como que es un caminito, ¿no? Tienen dos opciones. Entonces, pues no, tienes nada más tener una opción. Entonces la corriente acá, se separa acá, y luego retoma. Acá tenemos C1. La corriente va por C3, ¿ya? Ahora, la corriente tiene dos caminos, perdón, para C1 y C2. Entonces no, tienes que literalmente en serie que una sola corriente no tenga opción y pase por los dos. Eso es en serie. Entonces, por ejemplo, C1 acá, vienes la corriente, ya sea por aquí, vienes por acá, chévere. Ahora, el segundo requerimiento es que pase solamente por C3. Y no, porque va a pasar por aquí y va a pasar por acá. Entonces tampoco está en serie. Ahora, aquí tenemos C1. La corriente C1 va a por acá, por acá, por acá, ¿ya? Y solamente tiene que pasar por C3. Y no pasa eso, pasa por los dos. Entonces no está en serie con ni C1 ni C3.
en ninguno de los circuitos. ¿Cómo está la respuesta? Bien, entonces vamos a hacer otra preguntita. A ver. Vamos a hacer esta, a ver qué dice. Ok, a ver. Tenemos 4 capacitores conectados a una batería. ¿Cuál es el valor de la diferencia potencial entre B y A? Entonces, aquí nos colocan B y nos colocan A. Ya, ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues primero, si de alguna forma sabemos la diferencia potencial aquí y acá, ya, bueno, es la misma, ¿no? De aquí a acá, ya, podemos como que separar este voltaje de aquí a acá y de aquí a acá. Es decir, en otras palabras, para hacer un poco más gráfico, el voltaje entre estos nodos va a ser la suma del voltaje de B1 hasta el voltaje de B2. Que es una suma. ¿Qué es un voltaje? Voltaje me refiero a una diferencia de potencial, es decir, una resta. Es un voltaje. Por ejemplo, la batería tiene 12 voltios. Es porque tiene el potencial de aquí y acá son 12 voltios. La resta entre ellos. ¿Ok? Entonces, si aquí me dice tierra, es porque el nodo, que espero que se hayan leído que es un nodo, ya, un nodo literalmente es como el cable conductor forma un nodo, ¿ok? Este es un nodo 1, aquí sería un nodo 2. Cuando están separados por algún aparato, ya deja de ser el mismo nodo, ¿ok? Cuando está separado por otro aparato, ya no deja de ser el mismo nodo. Grábense eso. Entonces, por ejemplo acá, yo veo cuántos nodos tengo. Pues tengo este nodo de acá, porque es el mismo cable. Si se dan cuenta que está conectado con el mismo cable y no cambia de aparato. Y aquí me topo con un aparato. Entonces ya no puedo decir que acá es el mismo nodo que el de abajo. Ni de acá. Ya, son distintos nodos. Este es el nodo A, este es el nodo B. Ya, y este es el nodo de tierra. Arriba tenemos otro nodo. Si se dan cuenta que es un cable que literalmente está conectado con otro cable, pero forma el mismo nodo. Cuando te saltas un dispositivo, ahí sí el nodo es distinto. Entonces vamos a tener literalmente 4 nodos. Bueno, a ver, déjame ver. 1, hacemos 4. El de arriba, que es 12 voltios, el de abajo es 0 voltios, y ahora queremos saber cuánto vale el nodo de A y el nodo de B, y después restarlo. Okay, esa es la misión. Ya, una vez explicado un poco cómo identificar los nodos, vamos a hacer lo que estábamos, ¿no? Ahora calculamos. Todo este potencial es 12 voltios. ¿Ya? Y de aquí a acá, B1, y de aquí a acá, B2, tiene que ser 12 voltios, si yo sumo. Por lo tanto, si yo sumo B1 más B2, me tiene que dar 12 voltios. Listo, entonces tenemos una ecuación, la primera ecuación. Ahora, yo sé que B1 es igual a 12 menos el voltaje de A. ¿Ok? Yo sé que B1 es 12 menos el voltaje de A. ¿Ok? Porque esto es un voltaje. Acuérdense, el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Y yo sé que B2 sería BA menos 0. ¿Ok? Ya listo. Ahora, de aquí a acá, yo sé que este voltaje que tengo acá, lo voy a llamar, qué sé yo, BA, y vamos a llamarle BB. El voltaje en A va a ser igual a 12 menos el voltaje en B. Y el voltaje en B va a ser igual voltaje A. Vamos a cambiarle la letra. Vamos a decir que es esto, para no estar confundiendo. Entonces aquí tenemos menos C, y aquí tenemos voltaje de C menos 0. Listo.
Y también sé que BA más BC tiene que ser igual a 12 voltios. Entonces aquí tengo otra ecuación de acá. Ok, entonces vamos a ver si reemplazamos ya o encontramos las cargas mejor. Ya, vamos a quedarnos nada más con las fórmulas y vamos a hacer un circuito equivalente. Listo, a ver. Esto está en serie, así que voy a hacer nada más un capacitor acá. Voy a eliminar. A ver, esto lo elimino y hago un capacitor. Ya, acá también. Elimino y acá hago un capacitor. Bien, ¿cuánto es la capacitancia 1 y cuánto es la capacitancia 2? A ver, 1 sería 1 sobre 2 más 1. Sería 2 tercios mi UF. C2 va a ser igual, en cambio, a... Sería 1. A 1, Simón. Un microfaradio sería. Entonces, vamos a convertir el circuito equivalente en esto. Tenemos capacitor 1 equivalente, capacitor 2 equivalente, conectados de esa forma. ¿Ok? Ahora, yo sé que ambos están en paralelo. Sin embargo, no necesito convertir más, porque aquí tengo 12 voltios y aquí tengo 12 voltios. Entonces vamos a averiguar la carga de esta nota. ¿Ok? Entonces la carga de equivalente 1 va a ser igual a 12 voltios por C equivalente 1. Y esto sería, equivalente 1 vale 2 tercios, ¿no? Chévere. Entonces 12 por 2 tercios u microfaradios. Y esto me queda 8 microcoulombs. Bien, ahora, la carga equivalente 2 va a ser igual a 12 voltios y por la capacitancia 2, que sería un microfaradio. Y esto me da 12 microcoulombs. Bien, entonces yo voy a tener, ya ahora sí quito los equivalentes y encontré las cargas que hay en cada placa, en cada capacitor. 8 microcoulombs, 8 microcoulombs, y aquí 12 microcoulombs y 12 microcoulombs. Ya, bacán. Ahora, voy a encontrar cuánto vale el voltaje entre estos. Este voltaje 1 que yo les dije. Vamos a encontrarlo. ¿Cómo hacemos? Pues aplicamos la relación, ¿no? Entre voltaje y carga. Voltaje 1 es igual a la carga sobre la capacitancia, que en este caso es 2. Entonces tengo un voltaje de 4 voltios. Y acá voy a tener un voltaje de 8 voltios. ¿Ok? Aquí voy a tener 4 voltios y 8 voltios me forman los 12. Así que voy a tener que V1 es igual a 12 menos el voltaje en A. Por lo tanto, voltaje en A va a ser igual a V1, no, perdón, 12 menos V1. 12 menos V1. Ya, yo sé que V1 es 4 voltios, entonces el voltaje en A va a ser 8 voltios. Y ahora encontremos el voltaje en B y lo restamos. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. Voy a ahorrar esto para otra vez hacerlo. Listo, a ver. ¿Cuánto es la carga aquí? Carga equivalente 2, yo les dije que era 12 microcoulombs. Por lo tanto, averiguemos cuánto es este voltaje de caída. Voltaje de caída va a ser igual a 12 microcoulombs sobre 2 veces microfaradios. Entonces sería 6 voltios. Aquí hay 6 voltios. ¿Ok? Por lo tanto, aquí debería haber 6 voltios. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje en B debería ser 6 voltios. ¿Ok? Así que aquí tenemos un voltaje de 8 voltios y aquí tenemos un voltaje de 6 voltios. Si yo resto voltaje en B menos voltaje en A, como me indica acá, me va a quedar 8, bueno, 6 menos 8, perdón.
Me va a quedar 6 menos 8. Y esto me queda menos 2 voltios. ¿Ok? Entonces, bueno, como les digo, esto es más con práctica. ¿Ya? Yo lo tengo más o menos porque yo estoy viendo, bueno, he visto como 2 materias de circuitos. Y al principio es bastante jodido. Sí, pero bueno, nada más tenemos una ayudantía. Sí, también es bastante difícil para mí como que acaparar todo, ¿no? Pero bueno, nos queda para hacer una pregunta más, ¿ya? Y con eso nos vamos, ¿ya? Y lo que sí les voy a dar sería las 39 preguntas y les voy a poner la respuesta, ¿ya? Entonces, y eso los voy a entregar antes de su examen, ¿ok? El lunes yo creo que les entrego, porque el lunes termino un examen y el martes no tengo nada. Así que me voy a dedicar el lunes a resolver estas 39 preguntas. Ya hemos hecho como 12 y les envío, ¿ok? ¿Ya? Y cualquier pregunta nada más me dicen por interno, ¿ok? Cuando estén estudiando. Yo el miércoles tengo, ¿cómo se llama? Examen, pero el martes no, así que estoy libre el lunes, después de mi examen. Ya, y por último, vamos a hacer esto, pero ya lo hemos hecho. Ya, a ver. Si las placas del capacitor se separan, es decir, la distancia aumenta, a ver, vamos a tener que la distancia aumenta, entonces la capacitancia disminuye. Entonces, capacitancia final va a ser menor a la inicial. Como está conectado a la batería, entonces B inicial va a ser igual a B final, no va a cambiar. Por lo tanto, vamos a tener que aquí tenemos Q inicial y C inicial, Q final y C final. Tenemos estas dos. Tenemos que la carga final está relacionado directamente con el cociente de las capacitancias. Ok, listo. Entonces, como la capacitancia es menor, vamos a tener una Q final menor que la inicial. Por lo tanto, el campo eléctrico disminuye. Así como te dice acá, si la carga disminuye, pues disminuye el campo eléctrico. Bien, ya. Y hagamos una última porque esta está flash. Déjame ver esta, a ver qué dice. Ah, bueno, esto es identificar, ¿no? ¿Quién está en paralelo con o en serie con qué? Ya, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. A ver, lo que les dije para identificar en serie es que la corriente nada más no tenga opción y pase por los dos elementos que están supuestamente en serie. Si eso pasa, están en serie. Si no pasa, pues no. Así que, a ver, si tenemos una corriente que pase por C3, ya continúa, no puede ir a otro lado, sino tiene que continuar, y atraviesa C4. Entonces la misma corriente que atraviesa C3, atraviesa C4. Esto quiere decir que está en serie, perdón. Por eso es que te coloco acá. Ahora, no pasa con ninguno más. ¿Por qué? Si yo digo C4 en serie con C2, y no, porque la corriente pasa por acá, y ahí elige dos opciones, arriba y a la izquierda. ¿Ok? Entonces no está pasando a través de la misma corriente como tal. Y ninguno se comporta así. Ahora, si quieres saber qué está paralelo a otro, pues nada más te concentras en sus terminales. Si las terminales son iguales, están en paralelo. Ejemplo, creo que aquí ninguna está en paralelo. Esta terminal de acá con esta terminal no está compartida con otro capacitor. Quiere decir que C5 no está en paralelo con nada. Ya, por ejemplo, C2 tampoco comparte terminales con otro capacitor. Es decir,